Me llamo Esteban Alzaga. Fui infante de marina durante 8 años y aprendí a no exagerar lo que veo. El trabajo te cobra caro si confundes el miedo con la imaginación. Aún así, hay noches en que me despierto creyendo que sigo allí, con el chaleco pegado al torso por el sudor y un zumbido de insectos que suena como un motor infinito. Si cierro los ojos, vuelvo al 2012, Selva Lacandona, al norte de Marqués de Comillas, a un claro que no figuraba en los mapas y que olía a madera húmeda, a hojas podridas y a hierro viejo. Nos despegaron 6, el teniente Barrales, yo, el cabo Ríos, Tacho Martínez, Soria y el médico de combate, Lozano. Misión declarada, verificar una pista clandestina que, según inteligencia, grupos armados pensaban usar para mover gente y combustible. Instrucciones de manual, patrullajes en abanico, punto de reunión a las 0200, radio en frecuencia primaria y secundaria, 0 luces blancas, fuego solo bajo identificación. Salimos al anochecer, cuando la humedad parece una película aceitosa sobre la piel, cuando el aire ya no corre y todo se queda suspendido, hasta el propio pulmón. El claro parecía viejo. Las orillas estaban marcadas por ceibas de tronco enorme, con raíces que parecían huesos saliendo de la tierra. El suelo estaba arañado. No eran marcas de machete, tampoco de retroexcavadora. Eran surcos largos, continuos, como si algo pesado y con paciencia hubiera ido raspando la corteza. Los surcos empezaban a 3 metros del suelo y seguían hacia arriba, fuera del cono de las linternas. Ríos dijo, sin mirar a nadie, que los monos a veces hacen cosas raras. Nadie lo contradijo, pero todos apretamos mejor el fusil. Montamos una seguridad perimetral y dividimos sectores. En el primer recorrido, encontré una hilera de piedras blancas ordenadas en espiral a la orilla del claro. No era basura, no era un juego. Parecía una marca, un plano mínimo hecho para alguien que ya sabía leerlo. Afuera de la espiral había huellas. No de bota. Barefoot, alargadas, dedos finos, separados, con la arena desplazada hacia atrás como si se hubiera impulsado con los metatarsos y no con el talón. Me agaché y acerqué la nariz, olía a agua estancada, a hierro. La primera noche fue de contención. Fogata mínima, silenciada. Barrales repartió turnos. Me tocó el segundo. Hice lo que se hace, escaneo lento, respiración por nariz, oído atento atrás de los insectos por si se abría una endija de silencio. Y se abrió. No cayó un tronco, no sopló el viento, se apagó el bosque. Lo que sea que estaba fuera nos dejó su ausencia. Lo sentí primero en el estómago y luego en la boca, como cuando te anuncian una mala noticia que todavía no entiendes. De entre los árboles, alto y errado en su proporción, emergió algo. No vi rostro. Vi la negación de un rostro, una piel tensada de sombra donde debía haber cara, y vi que trepaba. No caminaba, ascendía. Las manos, si eran manos, entraban en la corteza sin sonido. El fusil crujió en mis guantes, pero no disparé, apunté a la base del tronco. Cuando parpadeé, no estaba. En el relevo, no dije nada. Aprendí que las palabras, en la selva, pesan. Al amanecer, Lozano revisó a Martínez, que tenía los párpados hinchados, el pulso acelerado. No durmió. Nadie durmió. Seguimos protocolo y movimos el campamento 700 metros hacia un brazo de arroyo que corría lento y verde. Durante el desplazamiento, la radio empezó a parpadear con un ruido grave que no era interferencia conocida. No era voz, no era estática, era un golpe, como un latido profundo que cada tanto se metía entre nuestras frecuencias. Cambiamos a secundaria. Lo mismo. Barrales, que no temblaba ni con tormenta, apretó la mandíbula y dijo que mantuviéramos el plan. A mediodía, Soria y yo fuimos a reconocer la supuesta pista. La encontramos, una franja de tierra aplanada entre troncos, oculta desde arriba por 2 redes de camuflaje colgando de ramas muy altas.
Había bidones vacíos, cajas de cartón deshechas, una lona azul hasta la mitad enterrada en lodo. Y, a un costado, una estaca con un trapo verde amarrado, girando lentamente en el aire que no se movía, como si necesitara ser visto. En la estaca, talladas, las mismas marcas, 3 líneas paralelas, luego un corte vertical, luego otras 3. No era idioma ni una sigla, era contabilidad. Llevaban la cuenta. Regresamos al arroyo con el informe y con una incomodidad que nadie tuvo que redactar. La segunda noche empezó antes de que cayera el sol. Una nube densa se posó sobre el agua y lo que debía reflejarse dejó de reflejarse. El arroyo, que era espejo, se volvió un trapo opaco. Martínez se negó a salir de su hamaca. Lozano lo dejó porque a veces es mejor no forzar el gesto. Yo tuve el último turno. El aire estaba inmóvil, grueso, y sin embargo todo, hojas, ramas, lianas, vibraba un poco, apenas, como si algo debajo estuviera respirando. Escuché primero un roce, luego un crujido lento de fibra desgarrándose. Miré hacia arriba, al borde de la copa. Lo vi, 2 puntos amarillos, separados por una distancia errónea, más abierta que la de unos ojos normales. No parpadeaban. No se movían. Solo estaban. Cuando apunté, se apagaron. Al bajar el arma, aparecieron al otro lado, nuevamente fijos. La radio emitió un clic seco. Luego otro. Luego, muy claro, una voz sin saliva, no Myers. No la reconocí. No era ninguno de nosotros y no fue dicho en la frecuencia, fue dicho directamente dentro, como cuando recuerdas una frase que nadie te ha dicho. Al amanecer, nos faltaba uno. Ríos no estaba. Su chaleco, sí, su fusil, también, apoyado contra una raíz como si lo hubieran dejado en un descanso que no era descanso. Lo seguimos por el borde del arroyo y encontramos huellas de bota que se volvían erráticas y luego desaparecían en un tramo de tierra batida donde volvían esas huellas alargadas, desnudas, cruzándolo todo en ondulaciones amplias. En una ceiba cercana, a la altura de 4 metros, había una franja húmeda como de barro o savia y, en esa franja, pegados como etiquetas, pequeños hilos de tela de nuestro uniforme. Barrales ordenó repliegue hacia el punto de extracción. Nadie discutió. Cargamos equipo esencial y dejamos el resto. La marcha fue lenta y con el cuello cansado de mirar arriba. La selva ya no era árboles y sombra, era una sola cosa que nos incluía y nos quería inmóviles. A mediodía, la radio volvió a latir. Esta vez, entre los golpes, una secuencia rala que parecía un conteo, 3, pausa, 4, pausa más larga, 1. No eran números, eran los surcos de la estaca traducidos a sonido. Lozano dijo no lo sigan con la cabeza, como si mover el cuello fuera lo que los llamaba. A 1 kilómetro del punto, escuchamos un grito. No era de pánico inmediato, era un grito de alguien que llama por su nombre a la tierra antes de que lo trague. Se parecía a Ríos, pero Ríos ya no estaba, y esa certeza nos detuvo. Barrales decidió enviar a Tacho y a Soria a reconocer a la izquierda mientras nosotros asegurábamos. Se perdieron entre lianas. Tardaron 6 minutos en volver. Tacho traía las manos temblando y el rostro blanco, y Soria no traía nada, ni el fusil. Dijo que tropezó, que se le fue de las manos, que una raíz lo jaló. Nadie lo regañó. No había reglamento para eso. La última hora se volvió más estrecha. La luz no llegaba abajo y los insectos habían vuelto a sonar, pero no como al principio, ahora su zumbido tenía un ritmo, y ese ritmo era el mismo que la radio, un 341 que se repetía en capas, como si lo emitiera no un equipo, sino el bosque entero. En un paso de rocas, Martínez resbaló y el agua lo tragó hasta la cintura. Lozano lo sacó de un tirón. Cuando lo jaló, vimos que de sus pantorrillas colgaban marcas, 4 líneas paralelas, luego un corte vertical, luego otras 3. No sangraban.
Eran como si el músculo se hubiera hundido hacia adentro siguiendo la marca, como si lo hubieran contado a él. Llegamos al punto de extracción cuando el cielo se puso a plomo. El helicóptero se retrasó y nos escondimos en un semicírculo de matorrales. Nadie habló. Yo conté respiraciones para no pensar. 3-4-1. 3-4-1. Cuando por fin oímos las palas, el aire se movió y algo más se movió con él, en diagonal por las copas, veloz como el reflejo de un pez bajo agua. No lo vi completo, vi la estela de hojas que dejó, vi las marcas nuevas en un tronco cercano, frescas, húmedas, casi brillantes. Lo que sea que nos había acompañado no huía del ruido, lo seguía. Despegamos con 4, Barrales, Lozano, Tacho y yo. Soria se nos quedó en el camino. No lo vimos caer, no oímos disparo. Solo, en un tramo de niebla que no estaba unas horas antes, la formación se abrió y al cerrarse faltaba uno. En el helicóptero, nadie preguntó nada que no fuera de procedimiento. Lozano me vendó las pantorrillas aunque no tenía heridas y sentí bajo la venda un calor que no venía de la fricción, un calor húmedo que parecía aliento. El parte oficial dijo, operación interrumpida por causa de fuerza mayor, ausencia de personal atribuida a las condiciones del terreno, evidencia de pista clandestina en abandono. Escribí lo que me ordenaron y firmé donde me dijeron. Aprendí a separar el informe de la verdad. La verdad es que, a veces, cuando camino por una calle con árboles viejos, veo que hay surcos muy arriba, donde nadie alcanza, y los cuento sin querer. 3, corte, 3. En las noches, si el ventilador marca un ritmo, mi oído lo confunde con la radio y espero el clic que nunca llega. Y cuando paso una mano por mi pantorrilla y siento la piel hundirse en un lugar donde no debería, recuerdo el borde de la ceiba y ese ascenso sin fricción, esa manera antinatural de trepar como si la gravedad fuera un rumor lejano. No sé cómo llamarlo. Animal no era. Humano tampoco. Tampoco era leyenda, esa palabra que a veces nos sirve para archivar lo que no entendemos. Lo único que sé es que nos contaba. No nos seguía para atacarnos de inmediato, hacía un inventario. Empezaba por los árboles, seguía por la tierra y cuando por fin llegaba a la carne, la marca no cortaba hacia afuera, empujaba hacia adentro, como si dejara un hueco exacto del tamaño de su memoria. De los 6 que entramos a ese claro, 2 se perdieron sin un sonido, uno se nos fue en el agua como si el arroyo aprendiera a tragarse cosas sólidas, y los 3 que salimos llevamos, en algún lugar del cuerpo, una hendidura que no existía antes. A veces, parado frente al espejo, levanto la pierna y palpo la marca a contraluz. La piel no está rota. Es el músculo el que cede, obediente, donde alguien ya marcó. Cierro los ojos y lo veo, adherido a un tronco, inmóvil, con los ojos demasiado separados y la cara que no es cara. No habla. No necesita. Trepa, cuenta y espera. Y yo, que pensé que sabía vivir con el miedo, aprendí otra cosa, hay silencios que pesan más que los disparos. Hay inventarios que nunca terminan. Y hay selvas que, aunque las dejes atrás, siguen trepando por dentro hasta encontrar su lugar y asentarse, en silencio, para siempre. Me llamo Luis Armenta y nunca fui de contar historias. En el ejército aprendí que lo que se vive en el campo se queda allí, que los recuerdos se guardan como armas descargadas, limpias y silenciosas. Pero hay noches que no se apagan con nada. No se limpian. No se descargan. Se quedan pegadas a la piel, al olor, a la lengua. Y vuelven cuando uno cierra los ojos. Esta es una de esas noches. Era 2011, frontera norte, un tramo de brecha numerada apenas en un mapa laminado que llevábamos doblado en el bolsillo del chaleco.
La conocíamos como Brecha 23, un camino de tierra apretada que corría paralelo a un tramo de carretera federal, cubierto por mezquites bajos, huizaches, matorrales y postes de luz que ya no encendían. Operábamos en convoy con 2 Cheyenne pintadas de verde opaco y un camión de apoyo al final, 12 hombres en total, el aire tan caliente que el sudor caía dentro de los guantes. El radio chisporroteaba con claves, coordenadas, advertencias de fantasmas más mundanos, retenes falsos, ponchallantas, fogonazos en la distancia. A esa hora, el monte parecía quieto, pero la quietud es otra forma de ruido. Se escuchan los insectos como lluvia, el metal ajustándose con cada bache, el motor forzado mientras avanzamos despacio con luces bajas, las linternas listas. Teníamos que localizar una camioneta vinculada a una serie de levantones, eso nos habían dicho al salir del destacamento. Se reportaba un vehículo varado dentro del monte, sin placas, con olor extraño. Extraño es una palabra amplia. Uno aprende que extraño casi siempre significa que algo ya está mal desde antes de llegar. Íbamos en primer vehículo, yo en la caja, pegado al barandal, FX-05 colgando del arnés. Adelante, el conductor marcaba el paso sobre la brecha con la mirada clavada en la franja de tierra y piedras. A la derecha, los postes de luz parecían huesos largos, torcidos, y a la izquierda se abría un campo de nopales y basura seca. El cielo estaba sin luna. Las luces del segundo vehículo se pintaban en sombra sobre nuestras espaldas. En ese cuadro sin novedades, como decimos, se coló un quejido. Al principio pensé que era el chillido de algún animal herido, un perro tal vez, pero no. Había lenguaje en ese dolor, una pausa, una respiración rota, otra pausa. Un lamento humano. Luego otro, como si se respondieran entre sí, desacompasados, a tropezones. El jefe de escuadra pidió detención silenciosa y apagamos. El monte se cerró, denso y negro. El olor nos llegó antes que el viento, una mezcla jabonosa de diésel viejo y algo dulce, pesado, que ya había sentido antes en operativos rurales. La putrefacción tiene tiempos, capas. A veces entra por la nariz, a veces por la boca. Allí entró por todo. Nos desplegamos con un alto de reconocimiento, abriendo triángulos de seguridad, pasos cortos, talón punta para no quebrar ramas. Mis botas se hundían apenas en la tierra húmeda acumulada en el carril de la brecha. El radio se cayó como si también estuviera escuchando. Los lamentos se hacían más nítidos, más cerca. No había gritos. Eran súplicas apagadas, como si mordieran tela antes de exhalar. Llegaron desde la izquierda, del lado donde la brecha se abría a un claro. Ahí estaba el vehículo, una troca vieja, sin placas, con las llantas delanteras destrozadas por algo que dejaba hilos de deshilachado negro sobre la tierra. El cofre abierto, el parabrisas cuarteado. No tenía luces, ni dentro ni fuera. La carrocería estaba salpicada de polvo y algo más oscuro. Lo hostigado del lugar indicaba que había allí, o cerca, una vereda de paso reciente. Estacionamos a distancia y cerramos anillo. Las órdenes fueron claras: verificar voces, asegurar perímetro, revisar caja y cabina, sin disparos a menos que los recibieras. Avanzamos de a dos, linternas bajas, sin apuntar de frente para no cegarnos. El olor nos golpeó mientras rodeábamos la defensa trasera. Más dulce, más denso. Un hueco en el estómago, un hormigueo en los dientes. Los lamentos continuaban, sin dirección, como si se metieran en la tierra y salieran por otro lado. Para entonces yo ya respiraba por la boca, tratando de no saborearlo. Al acercarnos a la caja, me preparé para lo habitual: secuestrados, quizá uno vivo, otros no. En esos casos no hay ruido, los vivos apenas se atreven a moverse. Pero al levantar las linternas, la luz tropezó con algo que no estaba en mis categorías. Había cuerpos, sí, apilados sin orden, pieles ya sin brillo, ropa pegada a manchas viejas.
Se notaba el tiempo transcurrido por el color de las uñas, por el colapso de los tejidos. No había nadie en condiciones de emitir una voz. Aún así, el lamento no se detenía. Venía, y juro que esto lo recuerdo con la precisión de alguien que ya no puede olvidarlo, de dentro de la caja, de la mitad del montón, de un punto sin boca ni diafragma. Un susurro de dolor, de esos que nadie entrena para escuchar. Pedimos guantes y cuerdas. Empujar y alar. Revisar a cada uno, buscar pulso, reflejo corneal, cualquier signo, aunque la vista ya nos decía lo contrario. Sacamos primero al que estaba encima, un hombre robusto con tatuajes que ya parecían dibujos de niño deslavados por el sol. Nada. Luego al de abajo y al siguiente. Cada cuerpo dejaba un hueco donde el aire era más frío, como si la caja respirara por los espacios que abríamos. Cuando fuimos despejando, los lamentos, contra toda lógica, se oyeron más claros, como si el aire tuviera memoria y empezara a repetir los sonidos atrapados. Hasta entonces no pensé en fantasmas. Pensé en una grabadora oculta, en algún altavoz pequeño, en una trampa. Registramos el vehículo. Guanteras, paneles, salpicaderas. Nada. Solo lodo seco, huellas viejas, sangre que ya no era roja. El jefe ordenó ampliar perímetro. Los del segundo vehículo se internaron unos metros entre los mezquites. Yo me quedé junto a la caja con otro compañero, enfocando de manera oblicua, tratando de entender. El lamento se quebró en una serie de respiraciones como si alguien se ahogara y luego se cortó. Quedó un zumbido parecido a la electricidad, pero allí no pasaba corriente. Miré hacia los postes, al cableado muerto contra el cielo oscuro, y me pareció escuchar, muy leve, el mismo sonido en las alturas, como si una lengua invisible lo lamiera y lo bajara de nuevo a la caja. Hay cosas que uno recuerda por la sensación en la piel. Lo que siguió se grabó en la mía. El aire cambió de temperatura, un par de grados quizá, y con ese cambio llegó una claridad distinta. No más luz, sino menos sombras. La forma de los cuerpos se definió como sobre un cristal empañado. Sentí la necesidad absurda de limpiar algo con el guante, de despejar una ventana. El compañero a mi lado dio un paso atrás sin decir palabra. Yo quise mirarlo, pero no quise darle la espalda a la caja. Había en mí una obediencia antigua, no aprendida en el ejército sino anterior, no des la espalda al dolor mientras respira. Lo próximo que recuerdo es el asomo de una mano entre los cuerpos. No se movía. Fue solo la sensación de que el gesto, detenido en el rigor de la muerte, pedía algo. Un agua, una palabra, un alto. En la goma lateral de la caja se veía una marca de uñas, un surco fino y largo dibujado en la pintura, como si alguien hubiera raspado hacia afuera. Conté mentalmente, 1, 2, 3. Impulso y alar. Metimos el brazo por debajo hasta dar con lo que parecía una bota atorada en un hueco del metal. Tiramos. El cuerpo salió con una flojedad de muñeco saturado de agua. No había lenguaje en esa piel. Pero cuando lo acostamos a un lado, el lamento volvió a sonar, ya no desde la caja, sino detrás de nosotros, donde no había nada salvo tierra y un nopal flaco. No sé cuánto tiempo estuvimos buscando un aparato, una fuente, un truco. No lo había. El jefe dio por concluida la revisión. Se notificó al Ministerio Público. Se aseguraron coordenadas, fotos, casquillos en la cuneta, huellas de arrastre que apuntaban hacia la brecha contigua. Procedimiento, papel, firma. El monte volvió, poco a poco, a su ruido normal, pero el aire tardó en dejar de oler. Esa noche volvimos al destacamento en silencio. Yo no dormí. Sentí la lengua áspera, el sudor pegado en la nuca, las sábanas del catre como papel de lija. Días después, al rendir informe, supe que aquellos cuerpos tenían más tiempo del que queríamos admitir. Nadie vivo pudo haber gritado. La conclusión oficial no contempló lo que oímos.
El acta dijo hallazgo, no dijo lamentos. Nadie en la cadena de mando se sienta a escribir sobre sonidos que no vienen de una garganta. Uno aprende a poner las cosas donde deben ir, evidencias en la mesa, impresiones en el cajón de abajo, la fe, si queda, en el bolsillo. A mí me duró el olor semanas. Y otra cosa, el zumbido. Una noche, ya de franco en una casa de seguridad prestada para descansar, escuché el mismo murmullo detrás del refrigerador. Abrí la puerta, saqué todo, desconecté el cable. Allí estaba de nuevo, bajito, como un gemido que aprendió a esconderse en los aparatos y en los cables muertos. Me acerqué a la ventana. Afuera, los postes sin luz recortaban el cielo como antes. Sentí que el monte había metido un hilo suyo en mi oído y que cualquier silencio, desde entonces, tenía un fondo. No vi sombras, no vi apariciones. No necesito eso para no dormir. Lo que no tiene forma asusta más. En la brecha 23 no hubo emboscada ni fuego. Hubo un dolor que no encontraba por dónde salir. Pienso, porque uno piensa de noche, aunque se prometa no hacerlo, que esos lamentos existían antes de que llegáramos, como si el aire hubiera memorizado la última respiración de cada uno y, al abrir la caja, la dejó escapar por turnos. O quizá nosotros fuimos la boca que les faltaba, al escucharlos, les dimos salida. No sé cuál opción es peor. He vuelto a esa brecha en otros operativos. La tierra no guarda huellas por mucho. Los nopales siguen, los postes se doblan un poco más, los insectos cambian de tono con el calor. A veces, cuando el motor se apaga y el convoy respira junto, juraría que escucho una palabra cortada, algo que empieza y no termina. Camino, cumplo, reporto. Y al encender de nuevo, antes de que el ruido del motor nos tape, el aire parece querer decir algo pero ya no puede. Quizá es mejor así. Hay mensajes que no están hechos para entenderse, solo para pesar. Yo sigo sin contarlo en voz alta. A veces lo escribo en un cuaderno que guardo dentro de una bolsa hermética, como si el papel pudiera absorber lo que uno no quiere llevarse a la cama. Otras, lo dejo aquí, con estas frases que se me quedan como polvo bajo las uñas. La brecha 23 sigue donde siempre, a la izquierda de una carretera sin nombre, entre mezquites bajos y postes torcidos. Si alguna vez pasan por ahí y sienten un zumbido leve en la base del cráneo, no busquen. No llamen. No habrá nada. El monte recuerda y el aire, cuando quiere, también. Y hay noches que no se apagan con nada. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora sin más interrupciones continuemos. Me llamo Adrián y durante casi 15 años serví en el ejército mexicano. He estado en zonas de conflicto, he visto cosas que no cualquiera podría soportar y he sentido la muerte demasiado cerca como para seguir temiéndole. Pero lo que voy a contar no tiene nada que ver con balas ni con hombres. Lo que viví aquella noche fue algo que no pertenece a este mundo, algo que, hasta hoy, me roba el sueño cada vez que cierro los ojos. Era el año 2011 y nos habían asignado a una zona montañosa en el norte de Durango, una región donde pocos se atreven a entrar. Nuestra misión era sencilla, establecer un campamento temporal y patrullar en busca de siembras ilegales. Aquel lugar estaba tan alejado de todo que las señales de radio apenas llegaban y las noches eran tan oscuras que ni la luna se atrevía a asomarse. El frío era insoportable. Esa noche el viento soplaba con un gemido que se confundía con el susurro de los árboles. Éramos 8 hombres, todos endurecidos por años de servicio, pero ninguno podía negar que el ambiente de aquel lugar se sentía distinto. Era como si el aire pesara, como si algo nos observara desde entre los pinos. Montamos el campamento cerca de un arroyo seco.
A las 0 horas, me tocó salir en patrulla junto con 3 compañeros. El capitán nos ordenó cubrir la zona este del cerro, un sector donde, según los lugareños, nadie debía ir después del anochecer. Nos reímos de eso, pero cuando el motor de la camioneta se apagó y el silencio nos envolvió, aquella risa pareció quedar muy lejos. Caminamos unos 2 kilómetros, iluminando el sendero con nuestras linternas. Todo era normal hasta que escuchamos algo. No eran pasos, ni animales. Era un sollozo. Muy tenue, pero claro. Nos miramos entre nosotros sin decir palabra. Era la voz de un hombre. Avanzamos despacio, listos por si era una emboscada. El llanto se hizo más fuerte, más desesperado. Cuando la luz de nuestras linternas alcanzó un claro, lo vimos, un joven, descalzo, con la ropa destrozada y la piel cubierta de lodo. Estaba de rodillas, con las manos en la cara, repitiendo una y otra vez: «Ayúdenme, por favor». Intentamos hablarle, pero no respondió. Cuando uno de nosotros se acercó, el muchacho se levantó de golpe y echó a correr hacia el monte. Gritamos su nombre, pero jamás lo dijo. Sin pensarlo, fuimos tras él. Corría demasiado rápido, casi inhumano. A ratos parecía flotar entre los árboles. Lo seguíamos a unos metros, guiados apenas por el sonido de sus pisadas y aquel llanto que ya sonaba más como un lamento que como una súplica. Tras varios minutos de persecución, el terreno empezó a descender. Entre la maleza apareció una entrada oscura, una grieta en la piedra. El joven se metió ahí sin dudarlo. «Una cueva», dijo mi compañero Morales con voz temblorosa. «No me gusta esto». Encendimos nuestras linternas y entramos. Desde los primeros pasos, el aire cambió. Hacía calor, pero era un calor seco, sofocante, acompañado por un olor rancio, como de carne vieja. Lo más extraño era que no necesitábamos usar las linternas por completo. La cueva estaba iluminada por una serie de velas que parecían haber sido colocadas hacía poco. El túnel se alargaba mucho más de lo que esperábamos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos extraños, figuras humanas con los ojos tachados, cruces invertidas y símbolos que nunca habíamos visto. En el suelo había objetos dispersos, muñecos rotos, cintas rojas, plumas negras y algo que parecían huesos. Muchos huesos. De pronto, al fondo, vimos lo que parecía ser una figura tendida. Corrimos hacia ella, esperando encontrar al joven. Cuando llegamos, el olor era insoportable. En el suelo estaba su cuerpo, pero no podía ser. Aquel cuerpo estaba rígido, inflado, con la piel grisácea. Tenía días muerto. Nos quedamos mudos. Era imposible. Era el mismo joven que habíamos visto hace apenas minutos. La misma ropa, el mismo rostro, pero muerto. Morales empezó a retroceder, murmurando una oración. Yo traté de mantener la calma. Saqué mi radio para reportar, pero solo se escuchó estática. Fue entonces cuando las velas comenzaron a moverse, como si algo respirara dentro de la cueva. Detrás de nosotros se escucharon pasos. Volteamos, esperando ver a otro soldado, pero no había nadie. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. El silencio fue absoluto. Un silencio tan denso que dolía en los oídos. De pronto, algo rozó mi hombro. Sentí claramente unos dedos fríos que me empujaron hacia adelante. Grité el nombre de mis compañeros, pero nadie respondió. Lo único que escuché fue una respiración agitada, justo detrás de mí. Encendí mi linterna de golpe y alumbré hacia atrás. Nada. Pero el haz de luz alcanzó el rostro de Morales. Estaba de pie, inmóvil, con los ojos completamente en blanco y la boca entreabierta. De su garganta salía un sonido bajo, gutural, como si intentara hablar sin poder hacerlo.
Cuando me acerqué, murmuró algo con una voz que no era la suya. Aquí no se llevan lo que no les pertenece. Le grité que reaccionara, pero de pronto su cuerpo se arqueó y cayó al suelo. Mi otro compañero, Sandoval, salió corriendo hacia la salida. Yo intenté levantar a Morales, pero su cuerpo se sentía pesado, tenso y su piel helada. Fue entonces cuando lo vi. En el fondo de la cueva, entre las sombras, algo se movía. No caminaba, se deslizaba. Era alto, demasiado alto para ser humano, y sus brazos parecían estirarse hasta tocar el suelo. Lo único que pude distinguir fueron sus ojos, dos orbes rojos que flotaban en la oscuridad. Me quedé paralizado. Aquello se acercaba lentamente y a cada paso el aire se volvía más espeso, más insoportable. Sentí como mi cuerpo dejaba de responderme, como si me absorbiera el miedo mismo. Cuando aquella cosa estuvo lo bastante cerca, todas las velas se encendieron al mismo tiempo, revelando que estábamos rodeados. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, rostros de personas desaparecidas, todas con los ojos arrancados. Entre esas fotos, vi algo que me heló la sangre, mi propia cara, en blanco y negro, clavada con un alfiler. No recuerdo cómo logré salir. Solo tengo flashes, el sonido de mis botas golpeando la piedra, los gritos de Sandoval resonando más adelante, el viento helado golpeándome el rostro al salir. Corrimos sin mirar atrás. Cuando al fin llegamos al campamento, solo éramos dos. Morales nunca salió de la cueva. Informamos lo ocurrido, pero nadie nos creyó. Dijeron que el miedo y la fatiga nos habían hecho alucinar. Pero días después, cuando mandaron otro grupo a inspeccionar, la entrada de la cueva ya no estaba. No había rastro alguno, como si la tierra misma la hubiera tragado. Semanas después, Sandoval desapareció mientras dormía. Su tienda estaba vacía, pero su fusil seguía ahí, limpio, al pie de su cama. Nunca lo volvimos a ver. Han pasado más de 10 años desde aquella misión. A veces sueño con el joven que vimos aquella noche. Lo veo correr por el monte, llorando, y cuando se voltea hacia mí, tiene los ojos cosidos con hilo negro. En esos sueños siempre escucho la misma voz, la de Morales, murmurando desde algún rincón oscuro. Aquí no se llevan lo que no les pertenece. No sé si fue una maldición o un castigo, pero cada vez que rezo por el alma de aquel muchacho, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Y cuando el viento sopla fuerte en las noches frías, juro que aún escucho el llanto de aquel joven pidiendo ayuda entre los árboles. Y aunque me cueste admitirlo, sé que algún día volveré a escuchar esas pisadas y que esta vez no podré escapar. Me llamo Ríos, cabo de infantería. No daré unidades ni coordenadas exactas. Solo diré que fue en 2012, en una cordillera olvidada, donde el mapa marca veredas viejas y el viento suena a rumor. A nosotros nos tocaba negar terreno, localizar observatorios clandestinos, radios de enlace y cualquier indicio de siembra. Operación nocturna, infiltración a pie, comunicaciones encriptadas, ROE claras. Profesional, rutinario. Hasta que dejó de serlo. A las 19:30 salimos del punto de inserción. Temperatura 6 grados centígrados, humedad alta. Equipo completo, NODS, láser IR, compás, GPS, Camelback, munición suficiente, 2 radios, una al net del pelotón, otra interna. Orden de marcha, yo al frente con Ortega, atrás el sargento Valdivia, luego Márquez y Pineda cerrando. Deriva inicial hacia el noreste. Viento cruzado con olor a resina. Desde la primera hondonada noté la presión en los oídos, como cuando el avión desciende, un sellado sordo que te roba el juicio centímetro a centímetro. En la bitácora,
21:10, hay una anotación mía, ambiente opresivo. Se oyen golpes lejanos, rítmicos. En su momento lo atribuí a un viejo aserradero. Ahora sé que no había maquinaria en 20 kilómetros a la redonda. Pasamos por un claro donde encontraron años atrás restos de un campamento. El terreno tenía ojos, baches llenos de hojas que tragaban la luz. Con NODS, todo se vuelve verde y plano, pero aquella noche la profundidad regresaba en ráfagas, como si el monte se hinchara y adelgazara con mi respiración. El sargento indicó pausa y escuchas de 360 grados. Clics de seguridad, respiraciones controladas, disciplina de luz impecable. Ahí empezó lo anómalo. Primero fue la radio interna. Un soplido, no interferencia, respiración cerca del micrófono, pero nadie transmitía. Luego, un listo, apenas formado, sin prefijo de llamada, sin presión en el PTT. Origen imposible. Con la profesionalidad de siempre, Valdivia ordenó revisión de conectores, cambio de canal, chequeo de baterías. Todo en orden. Sin drama, sin superstición. Trabajo. Avanzamos hacia un espinazo rocoso que dominaba 2 cañadas. Arriba había marcas, cera derretida, círculos de carbón y, dispersos, pedazos de metal oxidado con taladros del tamaño de una moneda. Pensé en anclajes para antenas artesanales. En el centro, tierra removida, no reciente. Pineda me llamó con un gesto breve, sobre el suelo, un montón de cordones rojos. No los toqué. A un lado, velas enterradas hasta la mitad, como si alguien hubiera querido que ardieran a ras de suelo. Sin humo, sin hollín. Limpias. Demasiado limpias para la intemperie. 21:57, la temperatura bajó de golpe. El vaho salía en nubes densas. Mi camiseta se pegó a la espalda como si me hubieran echado agua. Ortega estaba a 2 pasos y, aún así, se difuminaba en mis NODS como si la niebla pasara solo por él. Respiré hondo y conté. En una patrulla, contarte ancla. Conté las exhalaciones, 6, 8, 12. Fue en la 13ª cuando escuché un paso detrás de mí, leve, como de niño descalzo. Giré. No había nada. El paso se repitió, pero esta vez lo escuché delante. El mismo ritmo, la misma distancia. Un paso allá, otro acá. Un juego. Valdivia marcó repliegue corto hasta cobertura sólida. Cumplimos sin romper siluetas. Al llegar a la línea de pinos, el aire cambió de textura, como si me hundiera en agua fría. Apagué NODS para resetear vista. Oscuridad total. Levanté de nuevo los NODS y el bosque regresó en verde. Fue entonces que lo vi en el margen del campo de visión, un hombre de pie entre 2 troncos, sin contornos definidos, como si la negrura hubiera tomado forma. El láser IR lo cruzó. Nada. El láser rebotó en la corteza detrás, pero la figura quedó intacta, absorbiendo la luz. No di voces. No apuntas con nombre a lo que no puedes firmar. Me limité a ajustar el ángulo y a soltar un contacto bajo, profesional, lo justo para que todos supieran que había algo, sin contaminar el net con pánico. Ortega giró el torso y afirmó con el mentón. Nadie disparó. No disparas a sombras. Mantienes disciplina. El contacto se deslizó hacia el claro con la quietud de un péndulo. Lo seguí con NODS y en cada metro su contorno cambiaba, alto, luego encorvado, luego estrecho, como si usara el bosque para rehacerse. En un parpadeo desapareció. Al mismo tiempo, por el canal principal, entró una voz de mujer. Nítida, cerca, susurrada, no pases. La palabra pases quedó colgando, estirada, y luego la frecuencia quedó en blanco. Reviso bitácora, 22:11. Lo anoté porque me pareció absurdo que una voz femenina entrara a un net encriptado a esa hora, en ese lugar, con esa claridad.
Nadie lo admitió después. Lo que vino a continuación no fue grito ni aparición. Fue método. Profesionalismo del otro lado. Primero nos aisló el sonido. Los grillos cesaron. Ni un estallido de rama, ni una hoja movida por brisa. El silencio total es un castigo. En operaciones, el cerebro se sostiene de microruidos. El silencio absoluto rompe esa cuerda. En ese hueco, el oído empieza a fabricarlos. Yo oí botas a mi izquierda. Ortega juró haber oído a un niño corriendo por el sendero. Márquez dijo después que escuchó mi voz muy cerca diciéndole a la derecha. Yo no hablé. Nadie habló. Pero cada quien recibió su instrucción particular, hecha a su medida, con la cadencia exacta para obedecer sin dudar. Dividir, reorientar, sacar de posición, táctica. El segundo movimiento fue la luz. En el claro, aparecieron puntos incandescentes a ras de suelo, 5, 10, 15, como luciérnagas disciplinadas. No eran velas, eran focos de calor en mi visor. Calor sin fuente. Islas térmicas mordiendo la hierba. Con cada parpadeo, los puntos dibujaban un círculo imperfecto. A eso lo sé nombrar, cerco. No ceremonial. Cerco. Valdivia ordenó romper al norte con salto por parejas. Ortega y yo primero. Al salir del pinar, tropecé con algo que no estaba un segundo antes, una cuerda trenzada de fibras y cabello. Caí de rodillas, el fusil jamás perdió ángulo. Toqué la cuerda con la bota. Estaba tibia. Con guantes, la aparté. Se deshizo como humo frío, pegándose al empeine y al talón, dejando un olor a metal. A esto no te entrenan. El tercer movimiento fue psicológico. En la radio aparecieron nuestros nombres, uno por uno, pero pronunciados con la voz de nuestras madres. No gritos, no llanto. Ese tono íntimo con que te piden que apagues la luz porque ya es tarde. Yo escuché a Alberto con la L vuelta suspiro, como hacía la mía. Valdivia escuchó mi sargento con el cantito de su pueblo. Márquez oyó un vuelve dicho como nadie más se lo ha dicho. Costó toda la disciplina del mundo no responder. Todo el entrenamiento se reduce a eso, a no moverte cuando tu cuerpo quiere correr hacia la voz que amas. Cruzamos la arista de roca. Debajo, la cañada parecía una boca abierta. A mitad de ladera, un cuenco de piedra con manchas negras, tal vez de hogueras viejas. La luna asomó por detrás de una nube y pintó el valle de una palidez enferma. Con NODS, vi movimiento dentro del cuenco, sombras caminando en círculo, 3 o 4, a paso regular, como guardia de honor. No tenían rasgos, pero el contorno era humano y, sin embargo, no había peso, no hundían hojas, no desplazaban aire. Uno de ellos se detuvo y giró la cabeza hacia mí sin que hubiera cuello que girar. No sonreía. No tenía con qué. Aún así, supe que me vio. El sargento señaló un repliegue hacia un espolón rocoso que ofrecía control y cobertura. Lo logramos con cadencia limpia, sin perder cohesión. En el espolón, el viento volvió de golpe como si alguien abriera una puerta. El bosque recuperó un hilo de sonido. Me di cuenta entonces de que estaba rezando en silencio, no lo hago casi nunca. Un paso detrás. Otro delante. Ese juego sin fin. La radio volvió a susurrar no pases con un matiz nuevo, cansancio. Abrimos una LZ improvisada en un claro estrecho para eventual extracción. No hubo extracción. Las órdenes de arriba fueron claras, rompan contacto y regresen por ruta alfa. Obedecimos. El descenso fue más duro que la subida. Los espectros, ya me permito nombrarlos así, nos acompañaron como escoltas indecentes, a 10 metros, a 5, a 2, en la periferia del ojo. Donde apuntaba yo, no estaban. Donde dejaba de mirar, brotaban como mala hierba. En el último tramo,
Ortega, hombre serio, templado, se quedó clavado frente a un árbol. Yo iba a su lado y lo vi erguirse como si alguien invisible le hubiese alzado la quijada con 2 dedos. Su nod se empañó de dentro hacia afuera en un segundo. Levantó la mano, no para pedir alto, sino como quien toca una puerta. No sé qué vio. Sé lo que vi yo, el reflejo de Ortega en la lente, y junto a él, pegado como si fuera su sombra, otro rostro sin rasgos, una mancha oval con un centro más oscuro donde deberían ir los ojos. No retrocedí. Le quité los NODS de un tirón, le di un golpe con el dorso para quebrar el trance y lo jalé por el tirante del chaleco. Volvió, con un sollozo seco, como si le devolvieran el aire robado. Al entrar en el corredor de retorno, a 300 metros del punto de inserción, todo cesó. La radio limpió. El viento se hizo viento otra vez. Los nods regresaron a ser herramientas y ya no espejos. Atrás quedó la línea de árboles como un telón. No hablamos hasta llegar al campamento adelantado. Hablar lo fijaba y ninguno quería clavarlo en palabras. En el debrief, dijimos lo profesional, interferencia, indicios rituales, posible presencia hostil no humana, autoinducción por estrés extremo. Nadie lo objetó. Nadie lo firmó. En la bitácora quedó un párrafo seco y una recomendación de seguridad: evitar tránsito nocturno por sector Sierra 3, reportes de fenómenos acústico-lumínicos anómalos, riesgo de desorientación severa. En el argot, zona muerta. He vuelto a esa sierra en sueños. Siempre con equipo, siempre de noche. Me encuentro otra vez con el cerco de calor, con la cuerda tibia, con la voz de mi madre pronunciando Alberto como si yo tuviera 8 años y me hubiese quedado dormido frente a la tele. En el sueño, cumplo procedimiento, respiro, cuento, avanzo, no respondo. Doy 5 pasos y ya no estoy con los míos. Entonces, como un eco que aprendió a hablar, escucho detrás de mí el mismo susurro que entró aquella noche por la radio: no pases. Y obedezco. No sé qué habita ese paso de monte ni qué reclama. Intuyo que no le interesan nuestras armas ni nuestras órdenes. Trabaja como nosotros, divide, aísla, domina terreno. Exige respeto. Lo doy. Si algo aprendí es que hay áreas donde la profesionalidad consiste en retirarse con la misma disciplina con la que entraste. Que hay espectros que no buscan asustarte, buscan que no cruces. Y a veces eso es lo más siniestro, porque obliga a aceptar que allá, en ese recodo que el mapa pinta como un hueco verde sin nombre, alguien, algo, mantiene guardia con más paciencia que cualquier humano. Yo sigo rezando por el alma de los que no volvieron y por la mía, que a veces se queda a mitad de esa ladera recordando los pasos descalzos detrás y delante, ese metrónomo invisible que te marca el compás hasta que entiendes que no es el tuyo. Cuando el viento baja del monte y golpea la lámina en la madrugada, pongo la mano sobre la radio apagada. No espero que hable. Solo espero no volver a oír, en una frecuencia limpia, la voz íntima que me diga pasa. Porque ese día, lo sé, desobedecer sería lo único que me salve. Me llamo Iván Salgado, sargento segundo retirado. Lo que voy a contar pasó en el invierno de 2010, en la Sierra Madre Occidental, del lado de Durango. Era un despliegue rutinario, en teoría, vigilancia y presencia disuasiva para desalentar la siembra ilegal. A los papeles les encantan las palabras rutinario y disuasivo. A la sierra, no. La sierra tiene su propio idioma y en las madrugadas lo pronuncia entero. Nos establecimos en un claro apenas más grande que una cancha de básquet. Una trocha subía en zigzag y moría en una arista de roca. Allí plantamos las tiendas, seccionamos perímetros y levantamos un puesto de observación improvisado con troncos, costales y sombra. Éramos 12. Yo llevaba la bitácora porque el teniente, recién egresado,
Todavía no había aprendido a escribir con el frío clavado en los dedos. Turnos de guardia, 2 a 5 de la mañana, cuando el frío se vuelve una cosa con dientes. A esa hora el silencio no es silencio, es un zumbido que baja de los pinos y se mete debajo del chaleco. Siempre me tocaba con el cabo Muñoz, flaco y nervioso, de esos que fingen broma para no mirar a la oscuridad a los ojos. El protocolo era simple: puntos de control, comunicación por radio cada 15 minutos y si detectábamos movimiento, luz blanca solo a la orden. La primera noche, nada. Solo el rum rum de los insectos y ese olor a resina que a veces engaña, parece hogar y es selva. La segunda, lo mismo. En la tercera, el aire cambió. No sé explicarlo mejor, la temperatura bajó de golpe, como si se hubiera abierto un sótano. A las 2:17 registré descenso térmico notable. Recuerdo haber escrito notable como si eso me protegiera de lo que venía. Muñoz me tocó el antebrazo con la punta de sus guantes y señaló hacia un pino viejo, abierto como una mano en la oscuridad. Entre el tronco y la sombra, algo se asomaba. Primero pensé en un reflejo, luego en un campesino, después en un perro. Enfocamos el punto, fijamos posiciones. No prendimos luz. Lo que fuera no se movía. Hasta que sí. Una cabeza, nada más. Luego una mano saliendo del borde del árbol, dedos largos, uñas como astillas. Era una mujer vieja. Muy vieja. Solo su cara y esa mano aferrada a la corteza como si la corteza fuera un borde de barco. No di la orden de luz. No hacía falta. La piel se me puso dura y fría como la piedra de la arista. El teniente escuchó nuestro reporte por radio y pidió calma. Quiso diálogo, a esa hora todos quieren creer en lo explicable. Nos pidió avanzar lento. Cuando estuvimos a 10 metros, la mujer rió. No voy a intentar imitar ese sonido. No era risa de garganta, era risa de madera vieja frotándose contra madera vieja, con dientes. Me temblaron las rodillas, no por cobardía ni por valentía, por instinto. Hay sonidos que el cuerpo reconoce desde mucho antes que uno nazca. El soldado Rivera, nuevo en el pelotón, rompió formación y avanzó más. Quise jalarlo por la hombrera, pero ya estaba 2 pasos adelante cuando la cosa se despegó del árbol y salió corriendo. No caminó, corrió en 4, con manos y pies sobre la tierra, una rapidez imposible, la columna describiendo un arco de animal. Lo escuché jadear detrás de ella. El teniente ordenó que nadie más persiguiera. Rivera se perdió entre matorrales y piedra. A las 3:40 no había regresado. A las 5 hicimos pase de lista sin él. Anoté personal extraviado, último contacto visual 2:23, probable caída en barranco. El teniente dividió al pelotón en binomios y salimos en abanico. Encontramos huellas, sí, pero no suyas, marcas como manos de niño, muchas, apretadas, subiendo y bajando lomas donde ni los cabros pasan. Ni sangre. Ni tela. Ni un casquillo. Lo buscamos todo ese día hasta que el sol se volvió metal rojo. La noche siguiente estuve despierto aunque no era mi turno. Uno aprende a dormir de pie, pero esa madrugada el cuerpo se negó. El viento cambió de dirección y nos reventó el olor a tierra húmeda, como si hubiera llovido ahí mismo. Pasadas las 0:30 comenzaron a crujir ramas hacia el norte. El teniente nos hizo formar línea y avanzar. Yo iba al frente, luz apagada, fusil a media altura. Los crujidos cesaron de golpe. Luego, algo pesado, pero no grande, cayó al suelo con un sonido blando. Prendí mi linterna. Él las arrancó sombras de los pinos y las dejó temblando. A 3 pasos, en el suelo, estaba Rivera. Doblado sobre sí mismo, con el uniforme hecho jirones. No sabría decirles qué hice primero, si bajar el fusil o respirar. Le faltaba la cara. No como en las películas donde todo luce limpio, no.
Le faltaba la cara como a un pescado cuando la cabeza ha sido arrancada mal y a tirones. Mordidas profundas, de ángulos raros. Lo cubrimos. Nadie dijo lo siento. Esas palabras no funcionan en el monte. Mientras sellábamos la bolsa, escuchamos la risa. A la izquierda, a la distancia, ese sonido otra vez, seco, con astillas. Subimos luces, el teniente marcó dirección y avanzamos. No encontramos nada. Ni pisadas. Ni marcas de arrastre. Ni un hilo. Yo sentí el impulso de bajar la linterna y mirar con el oído, como si eso sirviera de algo. La risa volvió, ahora detrás, ahora arriba, como si la colina misma se burlara. Regresamos con el cuerpo. No hubo ceremonias, solo anotaciones, recuperación de elemento 052, presenta lesiones de mordida, rostro ausente. El teniente dudó al escribir mordida. Lo vi. Dudó porque ya sabía que ningún coyote, puma u oso anda por esas pendientes. Y si anduvieran, dejan rastro. La sierra, cuando mata, presume. Amanecimos con los nervios gastados. Solicitar evacuación por helicóptero era lo sensato, pero el tiempo nos lo negó, neblina cerrada, visibilidad nula. Decidimos mantener posición y esperar. Yo me ofrecí para guardia anticipada, entre 23 y 2. El teniente asentó sin mirarme. Pasé los dedos por encima de la bitácora como si fuera una oración. A esa altura, escribir era mi forma de mantener unido el mundo. A las 0:19 vi a alguien cruzando entre los pinos, de perfil, flaco, con el paso extraño. Pensé en un campesino. Luego supe que había cometido un error, pensar en categorías humanas. Avisé por radio, el cabo Muñoz tomó posición a mi derecha. No prendimos luz. El alguien se detuvo. Lo escuchamos aspirar profundo, como quien huele una cazuela. Luego, la risa. Esta vez más baja, como si no le hiciera falta aire. Me ardieron los ojos y no por miedo, por rabia. Rivera era de los buenos. El teniente susurró por radio, luz. Encendí. Él las cortó humedad y hojas. Frente a nosotros, a 8 metros, estaba otra vez la vieja, pero no era otra vez, era lo mismo, igual que la primera noche, como si hubiera salido de la corteza. Pelo gris, pegado a la cabeza por algo que no era sudor. Uñas largas, sucias. Los hombros demasiado arriba, como de insecto. La boca no sonreía, pero la risa salía. No entiendo cómo. Apunté al pecho por acto reflejo. El dedo encontró el primer escalón del gatillo y lo reconoció. No disparé. No porque creyera que fuese una mujer, no lo era. No disparé porque supe, no pensé, supe, que el sonido del disparo no iba a hacer lo que suele hacer. Quise retroceder. La cosa se inclinó hacia adelante, apoyó las manos en el suelo y dio 2 pasos con una velocidad de lagarto. El teniente gritó de atrás y entonces las luces del campamento, sin que nadie tocara nada, se apagaron. Toda la electricidad muerta. Quedamos solo nosotros, la linterna que temblaba en mis manos y esa risa. No sé cuánto duró. Lo que recuerdo es que la cosa se quedó quieta de repente, ladeó la cabeza como un perro que escucha un silbido inaudible y salió disparada hacia la arista, en 4, sin mirar atrás. La seguimos hasta donde el filo de piedra corta el bosque como una navaja. Allí se detienen hasta las cabras. Miramos hacia abajo y solo había niebla, negra encima y blanca abajo. No escuchamos caída. A la mañana salió el sol como si nada. El helicóptero pudo entrar y se llevó el cuerpo de Rivera. El teniente escribió el informe que tenía que escribir, sin risa, sin viejas, sin madrugadas con dientes. Ataque de animal no identificado. Causas por determinar. Nos replegaron 2 días después. Antes de bajar,
Pasé las páginas de la bitácora. Mi letra se volvía mala exactamente a las 2:17 de la tercera noche. Esa clase de detalle que nadie más mira. En casa, semanas después, pensé que el sueño volvería a su sitio. No volvió. Me despertaba a las 2:17 exactas con la sensación de que alguien olía cerca de la ventana, aspirando hondo, buscando un borde. No veía a nadie. No escuchaba nada. Solo neblina pegada al vidrio. Me cambié de cuarto y tapé los visillos con cobijas gruesas como en las bases del norte. No sirvió. El olor a resina me encontró igual. Un día llevé la bitácora a un compañero que ahora trabajaba en archivo. Quise ver si el papel, al menos, confirmaba que todo fue real y no una serie de noches mal dormidas. Abrió el cuaderno con cuidado y se detuvo en una página donde yo juraría que solo había escrito descenso térmico notable. No estaba eso. Había una línea más, con mi letra, en tinta pálida, 2:17, risas debajo de la tierra. No recuerdo haberlo escrito. Nadie me creyó. No insistí. En el ejército, la insistencia mal ubicada te deja sin carrera. He leído relatos parecidos y siempre pienso que exageran. Yo no necesito exagerar. Puedo contarles el frío, el peso de una bolsa negra, el temblor de la linterna, el vidrio helado de una ventana a la que alguien aspira. Puedo contarles cómo la risa no es un sonido sino una geometría, un ángulo con el que la noche se flexiona para entrar en lugares donde no la invitaron. Alguien me dijo que tal vez fue una bruja. Otro, que un demonio. Un viejo guardabosque habló de cosas antiguas. Yo no tengo nombre. Lo único que sé es esto, no se le dispara al eco de un árbol. Y hay horas, sobre todo entre las 2 y las 3, en las que la sierra entrega y cobra con la misma mano. La última vez que escuché esa risa no estaba en la sierra. Fue cruzando una avenida de madrugada, en la ciudad, semáforos en verde, calles vacías. Venía de guardia en un hospital, haciéndole el favor a un primo, y me encontraba en ese estado cansado en el que todo parece una foto borrosa. Al pasar junto a un camellón con pinos raquíticos, la risa me llegó nítida, seca, con astillas. No había viento. No había nadie. Me quedé quieto, con el semáforo cambiando de color sobre mi casco como una sirena triste. Aspiré el aire por instinto. Olía a resina. Volví a casa caminando. En la puerta, sin mirar hacia los lados, escribí en un cuaderno nuevo, 2:17. No hice más, porque no hay más. Eso que encontramos en la sierra no se combate con fusiles ni con informes. Se combate, si acaso, con la única disciplina que me queda, la de no hablar en voz alta cuando escucho que alguien ríe donde no hay nadie. Y la de no mirar demasiado tiempo los árboles, por si asoma una mano. Desde entonces, cuando amanece, siempre reviso mi rostro en el espejo, paso la yema por los pómulos, compruebo que la piel está completa. Y agradezco, por lo bajo, que no haya manos pequeñas marcadas en el polvo de la ventana. Porque sé que si un día aparecen, no habrá protocolo, no habrá lista, no habrá luz suficiente. Solo la sierra, riéndose a través de cualquier árbol, incluso en medio de la ciudad. Y la hora exacta, como una firma, 2:17. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.